Ya están con nosotros Pedro Cribari, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te llevas con Adriana Varela? Bueno, bien, no tengo nada ni a favor ni en contra. No, vamos, me gusta. ¿Te gusta cómo cantan? Yo pensé que me planteabas en el plano personal. Si te posteabas muchas cosas, muchos mensajes. No tenemos relación, digamos. No. Y si la tuvieron, han decidido los dos no hablar de ella. Ahí está. Bueno, gran digresión. Y Horacio Bernardo también está con nosotros. Buen día y bienvenido, Horacio. Buen día y gracias por la invitación. ¿Te gusta Adriana Varela, la música de ella? Me gusta. Bien, muy bien. Bueno, estamos esperando a Nico Guigú. En realidad no sabemos si viene. ¿Para qué les voy a hacer misterio? Hemos tenido problemas de comunicación con Nico, pero conociéndolo a Nico puede caer de cualquier momento al otro. Así que su silla y su micrófono están. Bueno, vamos a hablar para generar esto que ya se ha vuelto casi una tradición, esta mesa interdisciplinaria con el periodista y analista Pedro Cribari y con el filósofo y profesor Horacio Bernardo. Vamos a hablar del debate y vamos a hacerlo por segunda vez, ¿no? Entonces, creo que de algún lugar medio que se impone hacer una reflexión con ustedes mismos acerca de, bueno, qué diferencias han notado con relación a lo que vivimos algunas semanas atrás en el marco del primer debate rumbo, en aquella oportunidad, a la primera vuelta. Es vuestro espacio, vuestra palabra. Bueno, está bien el pie para entrar, porque justamente podemos ver las diferencias y semejanzas que hay, incluso desde el punto de vista conceptual. Hay ciertos conceptos en los que se sigue machacando y otros que comienzan a desdibujarse, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos, me extrañó en el caso de Martínez, o no es que me extrañó, es un elemento, aquel hincapié en los hechos, ¿no? Y no palabras, aparece una vez. Lo dice una vez a lo largo del debate. Y sobre el final, además. Y ¿no? sobre el final. Pero, por ejemplo, ahí podemos ver algunas diferencias respecto al debate primero, ¿no? Sin embargo, hay otros conceptos que se siguen y que, bueno, parte también de lo que vamos o lo que tengo acá también para conversar. Hay ciertos conceptos que sí se imponen, que son el centro del debate, y creo que en torno a eso y la comparativa con el anterior me gustaría hacer algunas precisiones. Yo creo que un poco lo que me gustaría plantear acá, y lo voy a decir, pero voy a hacer una aclaración después, ¿no? Dale, me gustaría decir quién ganó el debate, ¿no? ¿Quién ganó el debate, ¿no? Pero antes de decir una cuestión, uno tiene que decirlo justificadamente, o sea, con cierta fundamentación. Hay una cosa que decía Baferreira, que él tenía un concepto que era el de los planos mentales. Y lo que decía, no voy a entrar muy en detalle, pero simplemente porque viene a cuento la cuestión. Baferreira decía, uno puede sostener un punto de vista, una opinión, pero con distintos grados o planos de fundamentación. O sea, uno puede decir, ganó el candidato X, y sin ninguna fundamentación, a pura pasión nomás, o con un grado relativo de fundamentación, o con una cierta análisis previo que intenta encontrar diversos argumentos. Lo que sucede es que uno tiene que justificar y fundamentar y hacer hincapié en que uno está diciéndolo desde el grado de una fundamentación, una meditación previa. ¿Por qué? Y esto es lo que decía Ferreira. Si no lo aclarás, tu interlocutor va a interpretar o a tender a interpretar que tu grado o plano de fundamentación es el más bajito. O sea, que estás diciendo, ganó Martínez o ganó Lacalle Pou, pero solamente a pura pasión. No. Y yo lo que quiero, justamente, y por eso traía a Ferreira, es decir, creo que hay un punto de vista conceptual del manejo de los conceptos fuerza de cada uno de ellos y cómo lo fueron trabajando, que hace, a mi entender, y en este caso voy a decir lo que considero, creo que en este sentido Lacalle Pou es el ganador del debate, y la fundamentación, bueno, a lo largo va a ir saliendo. Tenemos que decir entonces, y esto es en esta primera intervención lo que me gustaría decir, es qué consideramos por ganar un debate. Y en ese sentido, hacer referencia, ya que decías de hacer la comparativa de estos dos debates, también hacer una alusión a la génesis del debate. Yo particularmente estuve estudiando el proyecto de ley y la exposición de motivos de la ley en que... Sí. Es bien que digas, que recuerdes esto, pues si bien uno puede suponer que todo el mundo lo sabe,
no viene mal, en todo caso, llover sobre mojado. Este debate, a diferencia del anterior, es fruto de una ley que también se aprobó hace muy poquito en el Parlamento, en la actual legislatura, a iniciativa del diputado Fernando Amado, ¿no es cierto? Exactamente. El otro ocurrió sin que fuera obligatorio por ley. Simplemente era ese dato. Exactamente. Este proyecto presentado por Fernando Amado es un proyecto de 2015 que en realidad había quedado guardado allí y que reflotó, como bien decís vos, hace muy poco y que tuvo modificaciones. Y que por tuvo otra parte, modificaciones, ¿no? Que llegó a esta cuestión de que el debate obligatorio en esta instancia electoral iba a ser solamente en segunda vuelta, pero habrá que ver si en próximas elecciones pues se modifica o se modifica el formato, en fin. Pero eso es otra cosa. Lo que sí quería decir en relación a esto es que en ese análisis que yo hice no de la ley en sí, porque eso fue el producto final, sino los argumentos que se dieron y que presentaba Amado en 2015, por los cuales decía que los debates tenían que ser obligatorios, porque hay dos cosas que son bien diferentes. Una cosa es defender que los debates son buenos para la democracia, que tienen ventajas. Eso es una cosa. Y otra cosa es defender que es bueno que sean obligatorios. Y dentro de los 8 motivos que yo estudié en esa exposición de motivos, o sea, 8 argumentos, hay uno que creo que es el único que resiste realmente que sean obligatorios. Y es que hay algo que nos permite enterarnos el debate que ningún otro modo nos puede permitir enterarnos. ¿Qué es la especificidad del debate? Es el hecho de la posibilidad de que los candidatos puedan establecer réplicas y contrarréplicas. Voy a aclarar entonces. Cuando hablamos de la especificidad del debate, no estamos hablando de que se debate mejor cuanto más propuestas se hacen, porque muchas veces se dice, tal no presentó propuestas, tal lo hizo. Bueno, pero no es un lugar, sí hay que hablar de contenidos, porque es parte de la argumentación, pero no es un lugar para exponer propuestas, porque está el programa y hay entrevistas, hay otros lugares donde se puede, no es específico el debate. Tampoco es un show de agravios, de decir, ganó el que más le pegó al otro. Bien que estuviste, mira, qué bien metida. Está bien, es parte del juego y parte del circo que se arma en torno a eso, pero no es lo central para decir quién ganó el debate. Y tampoco se puede, hay que diferenciar muy bien la actuación de cada uno de los debatientes de la actuación del partido que representan, porque muchas veces he visto que se justifican determinadas cuestiones que hace en el debate un determinado candidato en función a lo que está detrás, o sea, al partido de gobierno, ¿no? No, uno tiene que decir si ganó o si actuó bien o actuó mal en función de qué, de cómo fundamentan, cómo utilizan los argumentos, y en función de qué, en función de cómo esos argumentos son utilizados para contestar, primero para tirar un tema de debate, pero también para hacer réplicas y contrarréplicas, porque esa es la especificidad del debate, eso es lo que solamente el debate te permite, porque incluso, aunque haya una entrevista incisivas como las ha habido, el periodista que hace ese juego de abogado del diablo no es uno de los actores involucrados, hace las veces o se pone de las veces del contrario, pero acá estamos hablando de una instancia única en que los mismos protagonistas son los que están dialogando, y en función de eso creo que se tiene que establecer cómo se manejan la argumentación, las réplicas y contrarréplicas, y en función de eso decir, bueno, quién ganó el debate, quién se desempeñó de mejor manera. Pedro Clivari. Horacio hace un análisis muy rico desde la mirada de la argumentación del debate en sí, en lo formal, yo diría, ¿no? Yo trato de partir de un presupuesto diferente, que hay que de algún modo identificar o tratar de identificar cuáles eran los objetivos de cada uno de quienes debatieron, qué esperaban de ese debate o qué necesitaban de ese debate. Desde el punto de vista del debate en sí, creo que fue pobre, creo que no colmó expectativas, y tampoco hicieron un buen uso de esos 10 minutos finales en el cual se iba realmente a debatir. No sé si fue, la calle quiso debatir más, y Martínez
o no entendió la dinámica o eludió exprofeso, ¿no? A conciencia. Para mí que los debates no cambian el curso de una campaña electoral. Solo si se produce una diferencia notable, notoria, muy grande, muy fuerte entre uno y otro. Hoy el observador titula "No hubo batacazo". En el sentido, tiene que ocurrir un batacazo. Vi el título, no leí la nota. No se produjo un batacazo. Es decir, hubo ataques. En la primera etapa del debate fue más incisivo La Calle, en la segunda mitad fue más incisivo Martínez, pero no en ningún momento quedó la sensación de que uno u otro quedara muy descolocado. Yo creo que los debates lo que hacen en última instancia, si no se produce un batacazo como no se produjo en esta instancia, es reafirmar los electorados o la adhesión de los electores para una u otra fórmula. Ahora, lo que hay en juego, si vamos a entendernos, son dos candidatos que generan adhesiones y fuertes rechazos, ¿no? Es decir, uno obtuvo el 39% de votos, el otro obtuvo el 28%. Yo creo que tanto quienes respaldan a la calle Pou como quienes respaldan a Daniel Martínez están respaldando más la opción en un caso de un cambio y en el siguiente de la continuidad, más de lo que representa en sí el cambio que la figura, o más de lo que representa en sí la continuidad que la figura. En el caso del Frente Amplio ha sido más explícito, ¿no? Hasta el propio Daniel Martínez, creo que la otra vez en el otro debate dijo: no me voten a mí, voten un proyecto, algo así, dijo, palabra más, palabra menos, ¿no? Igual ayer estuvo subrayadamente personalista, bueno, ¿no? Cierto. Claro, eso, bueno, ahora yo estoy haciendo una primera... Dándote lógica a lo tuyo. Ayer justamente hubo como un viraje. Yo estuve, después analicemos si estuvo bien o mal en eso. O elementos a favor o en contra de esa... No lo estoy adjetivando, estoy haciendo una observación. Es decir, yo lo que veo es que fue un debate insatisfactorio. A mí no me gustan los debates presidenciales porque son muy... Me vi el de Argentina también, son muy acartonados. Es decir, y además se le habla... En el caso de Martínez necesitaba hablar a los votos perdidos por Frente Amplio de la elección anterior a esta. Entonces, por ahí se puede entender por qué eligió un cierto camino argumental y no otro, ¿no? Es decir, más que mover el piso al votante de la calle, es decir, lo que buscaba era recuperar votos. Para recuperar votos tenía que hacer me parece un discurso propositivo. Tanto es así que introdujo un tema para mí capital, que no aparece cabildo abierto en el debate. Dice una cosa muy sorprendente. Sí. Ahora, es sorprendente desde el punto de vista de que es lo que le da fragilidad a la mayoría parlamentaria en caso del triunfo de la calle, pero no tan sorprendente en la medida que Martínez necesita recuperar votos. También de votos que votaron a Cabildo Abierto. Entonces no puede atacar muy, muy intensamente a Cabildo Abierto. Entonces, dicho esto, si yo no me lo planteé en términos, lo cual me parece muy bueno que tú lo analices desde ese punto de vista, si quién ganó, quién no ganó. Porque, por ejemplo, las encuestas en las redes a posteriori, Darío Klein, que es un periodista, bastante... Como no, ha estado aquí además, público, y forma parte del grupo de Colectivo Verificado. Corresponsal de CNN en Uruguay, decía jocosamente, dice, las encuestas sobre quién ganó y quién dejó de ganar, dan de acuerdo a cómo es quien introduce la encuesta en las redes. Es decir, quien la introduciera a alguien afín a la calle, quiere decir que su contacto era mayoritariamente proclives a ver positiva la gestión de la calle en el debate y en general. Claro, por eso yo aclaré acá cuando dije ganar que utilicé ese término, pero haciendo la precisión justamente para evitar... ¿De qué hablábamos cuando hablamos ganar? El único comentario sobre tu
ajustadísima y muy, muy inteligente exposición, es que que en cierto modo es previsible desde el punto de vista de la argumentación que Lacalle le gane y todos los posibles debates, Sí. porque uno tiene tras sí una extensa experiencia parlamentaria que tiene dos componentes: debatir, exponer y legislar, ¿no? Sí. Yo no sé cuánto legisló, cuántas leyes propició Lacalle. Ahora, lo que sí, participó de muchos debates, deliberó, discutió. Pero además de eso, yo coincido contigo más, lo dije en el arranque, Sí. que tiene, para usar un paralelismo futbolero, perdón Horacio, pero... ¿Por qué perdón? No, porque Pedro y yo me parece que somos un poco más futboleros que tú, pero igual a este nivel cualquiera lo puede entender. Como jugador de debates, Lacalle Pou tiene más condiciones que Martínez, eso está fuera de discusión. A ver, no me parece que debería sorprender a nadie. Desde la democracia a estos días, al presente, todos los presidentes, salvo Tabaré Vázquez y salvo Daniel Martínez, Daniel Martínez resulta electo ahora en el balotaje, eran políticos de experiencia, de fuerte experiencia parlamentaria. Lo fue Sanguinetti, lo era Jorge Valle y lo fue Lacalle, Luis Alberto Lacalle, y lo fue Mujica. Es decir, son cuatro en 5, ¿no? Es decir, Mujica con un poco menos, ¿no?, de recorrido, ¿no? Sí, que los tres que un bicho político fuerte. Bicho político más fuerte que Daniel Martínez, difícil, que a los 16 años estaba militando en el Partido Socialista. Pero con una especialización en gestión. Está bien, pero... se asemeja más a lo que han sido políticos de centro derecha en el mundo, ¿no?, que a políticos de por ejemplo, de chilenos políticos de centro derecha que hayan dirigido un sindicato como ANCAP, conozco pocos. Claro, bueno, pero deja la actividad sindical y se mete de lleno en la actividad empresarial. Sí. Es un fenómeno curioso, ¿no? No, es que, mira, está bueno esto, nos salió un poco. Yo siempre he dicho que como currículum, en cuanto a la formación que han tenido los individuos, el currículum de Daniel Martínez para ser presidente de la República, para mi gusto, es casi perfecto. Porque ha estado en esto que se supone que necesitan los presidentes, en varios lugares del mostrador. Ha sido dirigente sindical de un sindicato que la pucha, ¿no? Sí. ANCAP, la Federación ANCAP, FANCAP. Pero a su vez ha sido empresario, exitoso, trabajando para corporaciones internacionales, pero además en su propia carrera, y como él ayer mismo los encargó de subrayarlo, exitoso, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Es uno de los argumentos que él mismo utiliza para oponer, y es una de esas estrategias para oponerse que en realidad ya, claro, que decir, yo trabajé y el otro solamente para contrarrestar. Y termino porque si no quedo. Del mismo modo que dije que Lacalle Pou tenía todas las de ganar desde siempre, con relación, fortaleza y debilidad distinta, como todos tenemos en distintos planos. Lo que quiero decir además que Daniel Martínez cuenta a su favor con la gestión pública en el ámbito legislativo. Fue senador de la República, no es en el lugar en el que más se destacó, también eso es cierto, pero fue senador de la República, y además fue presidente de la compañía de la que él supo ser dirigente sindical, ministro y además intendente de Montevideo. Es decir, si vos esos casilleros, tic, 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 pocas veces un candidato a la presidencia de la República los ha tenido tan llenos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y me parece que eso juega a su favor, lo que no significa que necesariamente sea un buen candidato, que eso forma parte, o un buen debatiente, que eso forma parte de otra cosa. Lo último que digo, Horacio, lo último, porque se puede dar la situación de que como gestor de la intendencia, una intendencia muy criticada por la oposición y con niveles de insatisfacción importante en ciertos periodos. ¿Esta intendencia? No, en ciertos periodos, desde que gobierna el Frente Amplio, claro, en el 89, él logra un 57% de aprobación en la gestión de la intendencia. Y todo hace indicar que le va a costar mucho trabajo transformarse en presidente. Digo, de acuerdo a las encuestas. En cambio,
Lacalle, que era uno de los políticos de fuste, digamos, que están en primera línea, más resistido, con mayor nivel de oposición, está caminando bastante seguro hacia una previsible presidencia en el próximo periodo. ¿Qué quiere decir esto? Y cierro para dejar hablar a Horacio. Quiere decir que va más allá de las figuras. Acá hay elementos a analizar que hacen a la situación general del país. Horacio, es mentira lo que dijo Pedro, no te va a dejar hablar, porque en realidad no te voy a dejar hablar yo, me callé. porque vamos a la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Pedro Cribari y Horacio Bernardo, y estamos con ustedes a través del 099-894-987. Ale Sanguinetti es uno de tus ídolos predilectos, ¿no? Siempre lo estás poniendo de ejemplo, te quiero, pero afloja un poquito con meterlo de ejemplo de cosas, por favor. Me gusta porque cada tanto soy el operador del Frente Amplio, ahora vas a ser el operador de Julio Sanguinetti, 2 veces presidente de la República, no es cualquiera. 099-894-987. Los debates son funcionales a los grandes medios de comunicación, como por ejemplo el gran diario País, que informaba con tanto esmero el hallazgo de cuerpos de marineros coreanos allá por los 70, sin circo romano, por favor. Esto lo dice Ale del 65, que manda abrazo. Evidentemente a estos políticos les falta periodismo, aprender a repreguntar. La dejaban picando y no metían el gol. Vamos a ahorrar 900 millones y no preguntó. ¿Cómo? Diga. Errores del gobierno pasado. Bueno, pero usted diga de los gobiernos blancos y colorados. Demasiada falsa diplomacia. Esto lo entiende Tabaré a través del... ¿Será Vázquez? 099-894-987. Hola amigos, contenta hoy, me voy a mi pueblo a recargar pilas. María, que cambia de tema con todo derecho y nos manda una fotografía de su pueblo. ¿Y cuál es? ¿Para qué está cargando la fotografía? Vergara, departamento de 33. Una de mis cuñadas es de allá. Vergara, departamento de 33, porque fanda una foto en esa moda que se ha instalado y es poner con letras en molde el nombre de la ciudad o localidad. Sí, ¿vieron? Y que ahora todo el mundo, y no hay cristiano del lugar o de fuera que pase por ahí que no se quiera sacar una foto, ¿no? Algo así como lo que asegura que estuviste ahí. Nos vamos a la pausa. Nosotros nos vamos a sacar una foto también para asegurarles que estamos con Pedro Cribari y con Horacio Bernardo. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el analista, periodista Pedro Cribari, con el filósofo y docente Horacio Bernardo. Ya arrancamos con Horacio, pero antes, Pedro, este mensaje te lo manda Alexander el Afro y dice: hola Ale, igual no estoy de acuerdo con Pedro, porque en realidad la calle Pou tiene que juntarse con toda la oposición para poder ganar. No me doy cuenta en qué... Sí, yo pienso muy parecido, ¿no? Pero... Es decir, no sé, yo no dije... Pero ¿cuál sería el problema? Igual es el favorito a ganar, ¿no? En todo caso. Sí. No me doy cuenta cuál sería la diferencia a propósito de lo que tú has dicho. Si se refiere a gobernabilidad, yo comparto. Digo, los dos, cualquiera gane, va a tener problemas serios de gobernabilidad. Sí, claro. Presentan distintas fragilidades por distintas razones. Sí. Lo otro, yo no hago encuestas, yo leo, las encuestas. No. Horacio. Bueno, yo creo que acá hay varias cosas para analizar y para ver exclusivamente, digamos, desde el punto de vista del debate en sí mismo. 2 cosas que me gustaría apuntar. En primer lugar, un elemento que se da al inicio del debate, que es una oposición ahí sobre la cual los dos intentan posicionarse. Lo segundo es entrar de lleno en 2 conceptos contrapuestos que me parece que son los fundamentales para evaluar el debate, que son el manejo de estos 2 conceptos, el de unión y el de certeza. Uh-huh. Ya desde antes del debate, y yo lo confirmo, ya lo decía desde antes y lo confirmo ahora después de ver el debate, más allá de los agravios, de todas esas estrategias que también está bueno señalarlo, cada uno debía llevar para sí mismos 2 elementos. El hecho de mostrarle a la ciudadanía que eran capaces de lograr una unión, no solamente con su propio partido, sino también con el resto, porque ninguno tiene la mayoría. O sea, construir una imagen creíble de unión y al mismo tiempo desmontar ese concepto para su adversario. Decir, bueno, yo puedo lograr esa mayoría, esa unión, y usted no. Uh-huh. O sea, cada uno. Y por otro lado, el concepto de certeza, ¿no? Que en el caso de Martínez se maneja explícitamente, ¿no? El hecho de decir, yo tengo
yo puedo dar garantías de que lo que estoy diciendo es lo que se va a hacer y que el electorado sabe lo que va a suceder después del 24 de noviembre o a partir del 1 de marzo del año que viene, y el contrario no. Esos me parece que son dos elementos. Antes de entrar en eso, mostrar. Bueno, y en función de esos dos conceptos, creo que ahí, y por eso me inclino más por la calle Pou, más allá de las diferencias en las cualidades de oratoria, creo que ahí hay un error del propio Martínez que es bastante grosso. Lo dejo picando para dar un poco de emoción a esto. Bien. Ahora que lo voy a anotar. Error grosso de Martínez, picando. Sí, picando, lo voy a dejar ahí. Bueno, al principio hay dos elementos. En la introducción, la calle Pou busca hacer la unión dentro de lo multipartidario, esto es multicolor, ¿no? Entonces, lo que plantea justamente habla de queremos un Uruguay unido, no vale dividir a la población, no sirve, no es necesario dividir a la población en un momento tan importante. Esto estoy citando al propio Lacalle. O sea, él tiene que jugar, hacer en una coalición que no es una coalición como el Frente Amplio, que ya está instituida, sino que se estructura a partir de acuerdos coyunturales y aparece un documento específico, bueno, generar eso, ¿no? Y es lo primero que aparece en el discurso. El desafío de Martínez es también jugar con otra oposición y hacerla combinar, es aparecer como revolucionario dentro de la continuidad, porque él en el discurso de inicio dice... me tocó trabajar, acá ahora voy a citar a Martínez, ¿no? Me tocó trabajar en la actividad pública y privada y siempre contra los molinos de viento, como quien dice. Y la verdad que le agradezco a la vida el haberme hecho desafiante de lo que está establecido. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Él está hablando de su pasado, pero en realidad está hablando del presente, ¿no? Él está posicionado en una coalición en la que él representa la continuidad, pero al mismo tiempo tiene que mostrar que representa un cambio, ¿no? Una desafiante continuidad. Exactamente, pero o sea, al mismo tiempo que... una continuidad desafiante. Claro, o sea, pero hay dos contradicciones, sí. Porque la calle Pou tiene que mostrar que es una unidad en una cosa que en una coalición de 5 partidos, ¿no? Y aquí tiene que mostrar que es revolucionario en una continuidad. Bueno, eso es un juego de contradicciones que discursivamente tiene que mostrarse, y ambos candidatos lo muestran desde el vamos, ¿no? Esto para mostrar algunos elementos iniciales, ¿no? Pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con esto, que y ya entrando en tema de la unión y la certeza. Y ahora me voy al final. O sea, ahora citaba al principio, ahora voy a citar el final del este minuto y medio, que antes fue el minuto de oro, bueno, no sé, sería el minuto y medio de oro, no sé, en el que se ve dos elementos. En primer lugar, cada uno de ellos construye la voluntad del electorado. No sé si mágicamente sería demasiado decirlo, pero de un modo ambiguo. Ambos candidatos intentan interpretar o sobreinterpretar lo que el electorado quiere. O sea, no es falso, tampoco podría decir que es completamente cierto. Y voy a mostrar la prueba. Martínez dice lo siguiente, al final, antes de entrar en lo de la unión, que es lo central. Dice, el 27 de octubre la ciudadanía dio un mensaje clarísimo. Bueno, a ver, ¿cuál es ese mensaje clarísimo? A ver. Uh-huh. Dice, comenzó... Debe ser la calle que dice eso, ¿no? Perdón, comenzamos con la calle. Yo aquí puse al revés. No, porque Luis Lacalle insiste sobre eso, justamente. Sí. El mensaje clarísimo que envió la población. Exacto. La calle dice, el 27 de octubre la ciudadanía dio un mensaje clarísimo. Comenzó una alternancia para conformar una mayoría parlamentaria. Y acá viene la sobreinterpretación. Pero los uruguayos son sabios. No se lo dio a un partido político, sino a un conjunto de partidos políticos a quienes le dice, quiero una alternancia plural, quiero muchas verdades, quiero consenso, quiero diálogo, no quiero más una verdad única. Bueno, aquí el mensaje es ambiguo, porque en realidad, a ver, mucha gente piensa que sí, que una verdad plural, que una apertura, en fin, pero no es que cada uruguayo votó
a una multiplicidad. Cada uruguayo votó a un partido político. Claro. Entonces, la construcción de la voluntad del electorado en este mensaje final de la calle está sobreinterpretado hacia su lugar. Esa es la política también, ¿no? Interpretar y sobreinterpretar asuntos que a uno le rodean, ¿no? Exactamente. Ahora, lo interesante es que desde el punto de vista de Martínez también hay una sobreinterpretación de la voluntad del electorado y que también aparece en el discurso final. Y aquí viene la cita. Dice, luego de hablar de la certeza, que no dije nada, pero aparece aquí en el final también, dice, hemos recorrido el país y hemos recogido esa alegría y esa certeza, dice, al final. Dice, muchos de los que no nos votaron en primera vuelta nos van a votar ahora. Por eso el 24 de la... Bueno, también aquí hay una especie de afirmación que él mismo pone ya en la voluntad futura del electorado. Él sobreinterpreta que hay muchos que nos van a votar. Bueno, entonces ya está aprobado de antemano. Ajá. Entonces uno intenta, pero tampoco es completamente falso, porque ciertamente hay algunos que hay un 16% del Partido Colorado que va a votar, según las encuestas. Digámoslo así, Martínez va a tener más del 39%. Que obtuvo en primera vuelta, por lo tanto muchos más le van a votar. Claro, pero a lo mejor son 500. A lo mejor son 500, pero a cada uno sobreinterpreta la voluntad del electorado en función a ¿qué? Al concepto de fondo que tiene cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. En el caso de la calle Pou, si querés hacer una pausa, sí, le pregunto algo a Pedro. Bueno, dale. Y no te olvides del grueso horror. Lo tenés, ¿no? Ahí, sí, claro. Mira que los redoblantes todavía lo tengo guardado. Están sonando. Hay un asunto a propósito de lo que señala Horacio, sobre el cual yo he reflexionado y tiene que ver con dos ejes, ¿no? Por un lado se establece, y hay un eje exitoso en cuanto a la consolidación del relato, que yo creo que le pertenece a la oposición. No hablo del debate de ayer, es un eje que ha sido elaborado a lo largo de ya bastante tiempo, diría anterior a que empiece explícitamente la campaña, y tiene que ver el eje cambio o continuismo, ¿no? En ese eje cambio-continuismo, el cambio representado por la oposición parece ser el victorioso en el relato. Uy, sí, necesitamos un cambio, ¿no? Sí, la mano viene de alternancia, de cambio. Y el otro eje, que es el que trata de reivindicar el gobierno, tiene que ver con incertidumbre y certezas. Estos loquitos rejuntados, no van a poder con las certidumbres que nosotros, a pesar de errores, hemos generado a lo largo de 15 años, que tengamos un país, bueno, del cual ya no se vuelve, ¿no? Con derechos, con Plan Nacional Integrado de Salud, con impuesto a la renta, con Plan Ceibal, con menos pobres, con bla, 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 con agenda de derechos, ¿no? Todo eso. Sin embargo, ese discurso, el de las certezas por oposición a las incertidumbres, esta es una opinión, no logró consolidarse ni ser tan exitoso como el del cambio con relación al continuismo. Y por eso es que lleva una ventaja a la oposición, no fruto del último domingo de octubre, sino fruto de que se ha impuesto ese relato. Es hora de cambiar y no es hora de abrazar certezas. Pero esa es una lectura que hago de los hechos nada más. No, estoy bastante de acuerdo con tu análisis. Yo digo, el debate no cambió nada. Digo más, la campaña tengo la sensación de que cambió poco. El escenario, el paisaje electoral está diseñado de hace un par de años de este modo. Es decir, tal vez la campaña lo que logró es decir, el relato... La novedad es Cabildo, ¿no? De 2 años para atrás. Sí, pero si pensáramos en bloques, en términos de bloques... Tal cual. En términos de bloques, digo, está diseñado desde hace muchos años. Había un descontento que se viene registrando desde hace por lo menos un par de años, de alrededor del 10% del electorado que acompañó al Frente Amplio en las últimas elecciones, ¿no? Y ese 10% tal vez en algo tal vez era mayor, como algunas encuestas lo indicaban, y la campaña sí pudo haber atenuado parcialmente en ciertos electores el descontento y haberlo recuperado.
dicho que estaba la complejidad para el Frente Amplio estaba planteada desde antes de arrancar la campaña electoral y las internas, antes de las internas. Yo creo, ustedes, todos analizamos el debate en sí, pero yo vuelvo a insistir, ¿qué necesitaba cada uno de esta posibilidad de dirigirse a todo el país? Claro. O a una mayoría importante de... Es decir, el descontento que tú planteas, o que planteaba Horacio, que es no sé si lo dijimos al aire o fuera del micrófono, de situaciones en las cuales quedaba un poco desacomodado uno u otro, que no fueron muy bien aprovechadas. Eso es para complacer a la barra. Básicamente está orientado a complacer al fiel, al que ya está. Lo que no mueve la aguja. No mueve la aguja. Es decir, acá el problema que tenía Martínez, primero, que tenía Martínez, era cómo llegarle a personas que ya habían votado el Frente Amplio y que en esta no lo votaron. Perfecto, sí, está muy bien. Es decir, tengo la posibilidad de dirigirme a todo el país. Me voy a tratar de desacomodar a... Un poco sí, porque es él o yo los que vamos a ser presidente, ¿no? Pero mi objetivo es recuperar votos que fueron al Partido Nacional, pocos, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto, a partidos más chicos. 10%, ¿no? Bueno, 9 para ser más precisos. Y en el caso de la calle, es decir, bueno, tengo que dar imagen, que creo que la dio, cumplió, imagen de que puedo ser un presidente de todos los uruguayos y que puedo, en cierto modo, interpretar el sentimiento de cambio que hay en sectores importantes de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, dejando de lado los aspectos formales, uno que es un buen, digamos, polemista, y otro que tiene dificultades expresivas, ¿no? Yo creo que cada uno hizo lo que debía hacer. Lo podía hacer mejor o peor, pero yo creo que la estrategia de cada una se entiende por las necesidades de cada quien. No olvidemos que la calle tuvo el 28, 29, no sé, 29, ¿no? El 29% de votos. Entonces, se supone que el núcleo duro del Partido Colorado lo va a acompañar, que el núcleo duro pero en las encuestas, ustedes ven que hay encuestas que dicen, bueno, yo me he anotado y participé de algunas, está completamente decidido su voto, ¿no? O todavía no está totalmente decidido. Hay un sector de votantes de todos los partidos, inclusive la de equipos da que el 95% de los que votaron al Frente Amplio votarían de vuelta al Frente Amplio, y el 95% de los que votaron al Partido Nacional volverían a votar a la calle. Quiere decir que hasta en los partidos que tienen sus líderes disputando la presidencia hay fugas. Entonces, los debates tienen que estar... el sentido de debate tiene que ser sí desacomodar al rival, dejarlo descolocado, pero básicamente aprovechar para convencer o para llegar o para poner en duda a un votante que lo tuve, en el caso del Frente Amplio, lo perdí. Ese es un buen dato, ya te veo, Horacio, pero ese es un buen dato que yo creo que se subestima un poco o deliberadamente se oculta, no sé, pues ya estamos en el plano de las intenciones y uno ahí ya no puede, porque yo advierto que hay primero me parece hay cosas muy interesantes, ¿no? Como gente que en este caso podría ser al revés, ¿no? Pero como gente que no es del Frente Amplio, que no vota al Frente Amplio, que no quiere votar al Frente Amplio, que nunca votó al Frente Amplio, dice, el Frente Amplio hace muy mal la campaña por esto y esto. Entonces yo diría, bueno, alegrate, no te ofendas, porque va a ocurrir lo que vos querés que ocurra, que el Frente Amplio pierda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Siempre me ha resultado un poco cómo es que el otro se ofende por cosas que no... en fin, pero eso forma parte es una picardía en todo caso. Pero hay una cosa muy interesante y es cómo se va a conquistar votos nuevos, se le reprocha al Frente Amplio, señalando problemas que tiene la coalición multicolor a propósito de la coalición en sí misma, es decir, acordar con varios, pero además a propósito de sus pasados relativamente recientes en su condición de exgobernantes. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿cómo los vas a conquistar? Bueno, justamente se están olvidando de algo que vos acabas de decir, Pedro. En realidad se trata de reconquistar. Porque es gente que ya alguna vez votó al Frente Amplio. Al Frente Amplio les alcanza con esos. Claro. Que, es más, ni siquiera los necesita a todos. Sí, o se transforma en competitivo. Quiero decir, donde una parte de esos vuelva, situación harto difícil, porque es claramente favorita la calle, la fórmula, la calle Argimón, ¿no? Pero me parece que es un asunto interesante. Y no te olvides de señalar el gran error de Martínez, y también me gustaría que hablaras de por qué crees que Martínez hizo tanto hincapié en su peripecia personal, casi en forma obsesiva, ¿no? Porque cada tanto volvía, a ver si tenés alguna posible explicación. Bueno, hay varias estrategias, y eso es un poquito también, a ver, lo que decía al inicio, el debate también se muestra su especificidad en la réplica y contrarréplica. Y uno de los elementos que aparece, o una de las estrategias, que es lo que vos estás señalando, es algo que ya se había visto en campaña y en declaraciones incluso de otros miembros de Frente Amplio, que es contraponer la experiencia, creo que es eso a lo que está refiriendo, la experiencia de trabajo de Martínez en comparación a la experiencia parlamentaria de la calle Pou, que es eso a lo que estás refiriendo, si yo no te entendí. ¿Cómo? Que a lo que te referías es una de las estrategias, hablando de su propia experiencia, su propio trabajo, en fin, contraponiéndolo con la calle Pou. Pero hablando incluso de su familia, yo creo que ahí, aludiendo a que yo laburé, vos no tanto, pero yo sé cómo hacerlo, yo de vos tengo dudas. Claro, exactamente, pero es eso justamente. Era una identidad por alteridad, ¿no? Pero claro, es al decir, yo trabajé, yo vine de abajo, a ver, lo que se está diciendo es, vos no trabajaste, vos sos una persona de clase alta que no conoce, ¿no? Lo que se está diciendo es eso, o sea, lo que importa no es tanto la vida, la biografía de Martínez, para eso ahí está el libro, ¿no? Están los dos libros. Pero lo que se está hablando es de eso, ¿no? Se está hablando ya de las personas, no de las ideas, pero es parte del juego estratégico. Es parte, y apareció en el debate. Hay cuestiones ad hominem, digamos, o sea, dirigidas a la persona en varios aspectos, y esa es una parte de la estrategia, ¿no? Pero la estrategia que se casa no solamente con la persona, sino que se casa con este concepto de certeza, diciendo, yo tengo la certeza, usted va a tener la certeza de que yo puedo hacer esto. En cambio, esta otra persona no sabemos si va a ser capaz o no, ¿no? Hay una cuestión al final un poco de lo que hablaban respecto a esto de pescar votos, ¿no? Martínez hace referencia a Valle y Ordóñez. Claro, yo tengo anotado. Después al final dice ser, él mismo en el discurso final dice certeza, capaz de generar de acuerdo. Y dice, bueno, acá dice, nosotros tenemos la certeza que tenemos la capacidad, como lo hemos mostrado siempre como hombres de diálogo, de generar los acuerdos. Acá intenta como traerse esa unión, ese consenso para sí, cuando es algo que es complicado. Más algún dirigente de uno de los que firmó el acuerdo dijo estar dispuesto a darnos gobernabilidad. A Talvi se refiere a Talvi, pero no lo menciona porque tampoco no lo puede mencionar. Claro, entonces, esto también en realidad son guiños, por supuesto, pero son guiños débiles también, porque en realidad tiene que referirse, mientras la calle Pou puede mostrar, y de hecho lo saca el acuerdo firmado por los 5 integrantes de la coalición multicolor, sí. Martínez en cambio se tiene que referir a este supuesto que todos sabemos que es Talvi, pero no lo pueden mencionar. Hay diferencias. Y creo que alude también a su condición de intendente, donde logró hacer acuerdos, en el caso con el Partido de la Gente, ¿verdad? Porque con mayorías especiales que necesitaba. Pero tiene que hacer de modo indirecto, porque no lo puede, o sea, ante el papel, lo que sí puede hacer Martínez, y sí lo hizo, incluso en el discurso final, es mostrar que ese acuerdo no le da certeza. O sea, que es lo que lo dice incluso, decía, bueno, pero ese acuerdo yo lo he leído, pero en realidad son cosas vagas y no... o sea, cada uno intenta mostrar que la forma de llegar a la unión es más sólida que el otro, ¿no? Y en realidad... no sé si ya puedo largar el ¿Tenemos que hacerlo luego de la pausa? Porque estamos viendo una pausa. Dale. Vos querías decir una pastillita, me hiciste como la señal del truco. No, es sobre...
aspectos gestuales, pero bueno, después lo hablamos. Luego de la pausa. Sí, ¿Ah? claro. Ya casi como... No, y tengo otro más de fondo. Dígalo de lo gestual entonces ahora ya. Los gestuales comenzaron los dos serenos esta vez y terminaron algo nervioso Martínez. Me parece al final lo vi como que no le gustan los debates, ¿no? Y medio como enojado de vuelta en la calle, ¿no? Fue como un comienzo aplomado de ambos, y lo otro curioso y cómico, y es muy personal, es que la calle vino con una corbata verde, que es un color que se le asocia a las Fuerzas Armadas, y por lo siguiente, sí, ese Pero color. Novik también. O sea, Y bueno, sí, pero... No ese color que usa Cabildo, pero es un color asociado a lo militar. Y Dani Martínez, una corbata colorada. Sí. Que podía haber llevado... pero incluso el saco de la calle era medio bordón, ¿no? Era medio violeta, sí, pero que en realidad podrías pensar que es Partido Independiente, sí. El saco, y verde Novik. O sea, los dos aspectos más mayoritarios. Sí, pero la mayoría de los votos sí, no vieron que hay una... Pero es una forma de mostrar, me parece a mí, capaz. Sí. No está bien la lectura, yo no estoy... Pero viste que hay una foto del Guasón con... Apareció, sí. Y otra con Barney. Pues son los La mismos de Barney colores. no la vi, la del Guasón la vi. Pero yo también creo que está bien la lectura de Pedro. Y a mí se me ocurrió cuando veía eso decir, bueno, quizás estar aludiendo a los dos partidos más pequeños de la coalición, al Partido Independiente por el saco violeta y al verde. No, pero no, yo ahí no me quiero meter en eso porque ya sería algo como especulativo. No, obviamente. Pero bueno, pero hay varios. O sea, evidentemente, y lo de la corbata roja de Martínez, me parece que es clarísimo que está dirigido a captar esos votos del partido. Lo que podemos estar de acuerdo que no eligieron cualquiera con los ojos cerrados la corbata, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Alguien le dijo algo y por algo. Sí. Yo igual pensé que alguno, y quizás Martínez iba a dar el batacazo yendo sin corbata. En un momento pensé que además es la onda, y además como ellos en particular andan habitualmente. De vuelta, ¿no? La escenografía esa. Pensé que alguno iba a dar que onda más sí, sin corbata. Yo soy así, no uso corbata. Pero esas son pavaditas. Nos vamos, o no sé. Nos vamos a la pausa, al último tramo. Recuerden que ya se viene Marina Rodríguez y ustedes se pueden ganar la tarjeta del socio espectacular. Manden sus datos personales a través del SMS o WhatsApp 099-894-987. El nombre, la cédula completa y un número telefónico de contacto. Lo repito, 099-894-987. Bueno, también pueden mandar sus últimas intervenciones a propósito de la charla que estamos teniendo con Pedro Crivari, Horacio Bernardo. También nos pueden mandar sus mensajes a través de nuestro correo en camino 98.7 @gmail.com o nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Último tramo de este encuentro que tenemos con Pedro Crivari y Horacio Bernardo a modo de mesa interdisciplinaria de análisis, usando como excusa, en el fondo también un poco es eso, lo que ocurrió ayer, me refiero al debate presidencial, de candidatos a la presidencia, ¿no? Bueno, chiquilines, ordénense ustedes, no piensen que yo voy a hacer de estos colegas míos que dicen, le toca a usted, doctor, le toca a usted, doctor. Habla Horacio. Bueno, hablo yo. Decidió el doctor. Decidió Pedro. Bueno, muy bien. Mirá que nos debes algo, ¿eh? Sí, lo tengo acá. Vuelvo a recordar el tema de unión, certeza como estos dos elementos, ¿no? Yo creo que acá Martínez comete un error, y esto le pone varios errores y lo ponen en una situación de debilidad. Acá no estamos hablando de capacidad de oratoria, yo lo quiero desligar de eso, porque si no queda como que bueno, el que habla mejor, el que tiene más labia, digamos, es el que va a ganar el debate, ¿no? Yo por eso lo llevo al terreno de los conceptos. A ver, cómo hizo uso cómo trajo hacia sí mismo la certeza Martínez, y trajo la unión hacia sí mismo y cómo la destruyó hacia el otro lado. No tenemos tiempo para entrar porque hay muchos lugares donde cada uno de los candidatos utilizan estos dos conceptos. En relación a la certeza, Martínez si analizamos el debate, yo después lo repasé minuciosamente, y hay un montón de lugares donde los utiliza. En el discurso final, por ejemplo, hay una frase que es muy clara, dice: el Frente Amplio ha sido el partido de las certezas, ¿no? Siempre machacan eso. Pero este es el error que va en contra de ese mismo concepto, que es el que aparece dos veces en relación, y acá tengo la cita porque es cuando habla en el segundo bloque, cuando se habla de la seguridad, y estoy
buscándola acá, dice lo siguiente, acá le encontré las dosis, porque lo dice 2 veces aparte, dice, el programa, y hace referencia al programa del Frente Amplio, ¿no? Recordemos que la certeza desde el punto de vista de la coalición multicolor es el acuerdo programático, este preacuerdo, ¿no? El compromiso con el país, que la calle Pou incluso lo exhibe allí. Sobre el final. Pero ¿qué es lo que dice 2 veces Martínez? Dice, el programa del Frente Amplio en el bloque 2 no mandata, hace propuestas, pero el candidato es el que decide, y el candidato ha dicho y ha decidido que los impuestos no se van a variar, bla, 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 porque ahí estaba haciendo una réplica de lo que le había increpado la calle Pou respecto a la diferencia entre el programa de gobierno de Frente Amplio respecto a la política fiscal y a las declaraciones. Pero no obstante esto, fíjense que el programa es el símbolo de la certeza también, porque es lo que está consignado allí. Si vos querés ir a votar qué es el programa del Frente Amplio, más allá del debate, vos en el debate no vas a ver una serie de puntos. El punteo completo está en el programa, pero si hay un divorcio entre el programa y lo que va a ser el candidato, lo que se está minando acá es el concepto mismo, que es el concepto fuerza, que es el de certeza. Pero lo dice otra vez, en el mismo bloque, dice, la calle lo interpela por la política en temas de prevención del lavado de activos, del tema más bien de la lucha antidroga, el tema de las fronteras, más bien. Y Martínez le contesta lo siguiente, dice, como decíamos, el programa de Frente Amplio es un programa muy vasto, que tiene muchos planteos y que por supuesto que son recomendaciones. Después es el candidato quien gobierna y quien decide. O sea, uno podría pensar que la vez anterior pudo haber sido un error, pero lo reafirma. Y yo creo que ahí hay un error bastante grosero desde el punto de vista de la fortaleza conceptual del debate, porque se está haciendo un gol en contra, por decirlo en términos futbolísticos, está yendo contra su propio concepto de fuerza. Además de otros elementos que, si da el tiempo, lo podemos señalar, sobre cómo se desaprovecharon oportunidades, también del lado de la calle Pou. Si bien no hay un error tan fuerte, pero también hay desaprovechamientos de oportunidades que creo que también lo ponen en un lugar de debilidad. Pero sin embargo, este error, creo yo, lo pone a Martínez respecto de su concepto de fuerza en un lugar de bastante debilidad. Pedro. Sobre esto último que dice Horacio, yo no desde el punto de vista de un análisis estrictamente político y no de concepto de debate, ¿no? Es decir, los programas, esta oposición que planteás estuvo planteada en en los últimos gobiernos, críticas desde la base del Frente Amplio, de activistas de base del Frente Amplio, de que no se respetaba al pie de la letra lo que establecía el programa del Frente Amplio. Es decir, los programas, tanto es así, digo que los programas son como líneas de acción, son las grandes líneas de acción, que en algunos casos están más explicitados y en otros menos explicitados. Digo, tanto es así, digo, que la calle ni se siente forzado a explicar cuáles van a ser las medidas de gobierno, y Beatriz Argimón ha dicho en las últimas horas que se está trabajando en eso, que se sigue trabajando. Eso, Martínez, es algo que no explota, por ejemplo. No explota, también es otra debilidad de su discurso. Yo lo último, digo, ahí tengo un matiz, digo, porque yo creo que eso es característico. Los partidos tienen, programas o líneas de acción, y en el Frente Amplio hubo debates públicos en los plenarios de que no se estaba respetando lo que decía el programa, las medidas anunciadas. Bueno. Pero de todos modos, el Frente siempre exhibió como incluso una alteridad con relación a los otros. A diferencia de ustedes, nosotros ya tenemos el programa, incluso antes de las internas. Hoy escuchaba más temprano que alguien del Frente Amplio le criticaba, y con razón, a la calle. Pero cuando hablamos del programa de la calle, ¿de cuál hablamos? ¿El que tenía antes de las internas? ¿El que debió de ser después que ganó la interna? ¿El que tuvo que hacer por tercera vez después que tenía que hacer? ¿Entendés? Como esa idea que constantemente. Mientras, ¿cuál era la fortaleza? Nosotros lo tenemos de antes, sea cual sea nuestro candidato, ¿verdad? Que históricamente ha sido como una fortaleza. Y justamente decir, bueno, después todo es algo que más o menos te marca la cancha, es como que a nadie puede asustar, porque en la práctica es lo que ocurre. Los programas son eso. Sí, son eso. Yo me refiero para el relato, el discurso. Distinto a si tú me decís,
la reforma tributaria, la reforma laboral, esos son proyectos de ley específicos, puntuales, bueno, que nunca un partido presenta en campaña un proyecto de ley, salvo, bueno, circunstancias muy especiales, o una reforma de la Constitución, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un punto que la oposición tiene como oscuro, ¿no? La ley de urgente consideración. ¿Y qué va a tener? En la línea, que no la explota, en la línea de que pienso que hicieron cada uno lo que debía hacer. Sí. La Calle insistió mucho en los errores del Frente, que es un relato que también a nivel mediático se ha instalado en los últimos años, ¿no? Coincidente con cierto freno de la economía. Relato que el Frente Amplio no logró contrarrestar en todos estos años. En todos estos años. Yo no hablo de las últimas semanas. Tal vez no tuvo fuerza ni posibilidad de expresarse, o errores de comunicación, o lo que fuere. No logró contrarrestar ese relato porque, en última instancia, lo reconoció el propio La Calle ayer, fueron años de crecimiento los que coincidieron con producto de circunstancias tal vez no atribuibles al éxito del Frente Amplio, sino exógenas, pero fueron años de crecimiento los que coincidieron con los años de gobierno del Frente Amplio. Tanto es así de que hicieron lo que debían, que a mí me sorprendió, pero no me sorprendió en lo personal, porque no comparto lo personal, pues es una opinión muy, muy mía. Daniel Martínez endureció el discurso de seguridad. Fue muy duro el discurso, reivindicando 30 y pico de delincuentes muertos, todos justificados en legítima acción de la policía. Claro. Un discurso que no como respuesta que la policía no tiene apoyo, claro, ¿verdad? Que no se separa, la pucha, si tendrá apoyo, que mata y no pasa nada. Que no se separa mucho de lo que uno imagina que puede ser el discurso de Cabildo Abierto, por decir algo, sobre el tema, sí. ¿no? De cómo combatir la delincuencia, ¿no? Porque incluso La Calle Pou se lo contrarresta después, dice, usted se está poniendo más duro en campaña, pero eso es una cuestión, hay una cuestión ideológica, hay una crítica de sin duda de la credibilidad. Pero de hecho, sí, por ahí estamos en el final. Salgo en el debate. La conducción de Bonomi fue una conducción en la cual pasó lo que pasó, 30 y pico de delincuentes muertos, y ningún policía cuestionado o procesado en esos 31 delincuentes muertos. Hubo otras cosas que no exhibió en materia de seguridad, que podía haber exhibido, sobre policías muertos en los gobiernos Frente Amplio, en los gobiernos precedentes. Sí habló de las condiciones de trabajo, etcétera. Huelga policial, ¿no? Claro. El problema es que me queda la duda, a mí me queda duda, de si le habló al interior. Es decir, en Montevideo más o menos, por eso tiene 57% de aprobación su gestión en intendencia, los montevideanos conocemos a Daniel Martínez y conocemos su gestión y conocemos también su capacidad de establecer acuerdos, lo que tú señalabas, Alejandro, de cuando necesitó 21 votos en la Junta los consiguió, creo que 21, creo que es una mayoría especial, sí, claro. 21, pero el interior para mí lo conoce poco en materia de gestión. Bueno, recordemos que es donde votó peor el Frente Amplio. Y es donde votó peor el Frente Amplio. Entonces, yo no sé si habló de la SUTEC en la ciudad del interior, sí habló de la posible generación de empleo con UPM y otros emprendimientos público-privados, pero no sé si apuntó adecuadamente a la recuperación de votos en el interior, ¿no? Los tengo que despedir, chiquilines, y me encanta ejercer este momento de despedirlos así. ¿Hubo emoción? No creo que haya habido emoción, ¿no? Y también agradecerles como siempre. Bueno, nos quedan 10 días, así que tendremos algún encuentro más rumbo al último domingo de este mes. En todo caso, es una fiesta, ¿no? Desde luego. ¿Verdad? Sí, que claro que no sí. olvidar nunca eso. Yo milito en esa dirección. Mirando la región, es una gran fiesta. Es una fiesta. Y mirando nuestra propia peripecia, ¿no? La personal, la histórica. A mí, miren que no hace tanto que no podíamos votar, ¿no? Entonces hay que cuidar, hay que cuidar. Y hay que cuidar. Y se cuida ejerciendo la libertad, marcando las diferencias, pero también no olvidándonos que es una fiesta. Gracias, Pedro Crivari. Gracias, Horacio Bernardo. Gracias por la invitación.
Callejón, callejón